Bueno, vamos a aguardar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Ok. ¿Me escuchan bien? Guardemos um pouco, né? Tá saindo bem o som? Escuta. Gravou? Vamos só esperar mais um pouquinho, né? Tem um delay? Não dá pra mudar, não tá aparecendo a outra. Vai ser essa mesmo. Bueno, voy a empezar pidiendo perdón por mi español, no es muy bueno, pero yo hablaré lo mejor que pueda. Yo voy a presentar el trabajo de hoy. Bueno, hablarei com os brasileiros agora sim. Pessoal, eu vou falar em espanhol durante toda a apresentação, né, porque tem bastante gente do México, da Argentina, enfim. Mas o trabalho ele vai ser repassado para vocês, o trabalho escrito, tudo que eu falar aqui, né, a partir de um trabalho escrito, e ele vai ser repassado para vocês na próxima edição da revista Borda, tá bom? Que vai sair agora no final do ano. E aí a gente vai transmitir também todo o trabalho, tudo que foi falado aqui, vai ser colocado na revista, tá bom? Então vocês vão ter acesso posteriormente. E agora tudo que eu vou falar vai ser em espanhol. El trabajo se nomea La política en la transmisión del psicoanálisis y sus desafíos. Buenas tardes y buenas noches para quien nos acompaña en este momento. Me llamo Jefferson Wayne, participo en el grupo Borda Lacaniana y estoy muy contento de estar aquí con ustedes hoy hablando un poco sobre este tema que consideramos muy importante para el campo psicoanalítico, que es la transmisión y sus desafíos. El grupo Borda Lacaniana surgió de una incomodidad en común. 10 psicoanalistas de diferentes partes de Brasil estaban intentando divulgar en redes sociales e instituciones la posibilidad
de otra lectura en psicoanálisis. Una lectura que tomase una dirección distinta frente a la ortodoxia que recurrentemente encontramos en los diferentes espacios por donde circula el psicoanalista. El grupo se reunió, el grupo no se reunió, ¿no? Fue reunido por una idea central: poder reinstituir el espíritu científico en nuestra comunidad, apoyándonos en una racionalidad que no se confundiese con una intelectualización excesiva, como muchos colegas tratan de modo peyorativo las producciones teóricas más rigurosas en nuestro campo, basándonos en la claridad, ya que no basta transmitir lo que es el psicoanálisis y los conceptos que le son propios, sino sabemos cómo articularlos, como es el caso de muchos colegas que propagan aforismos y citas de modo fragmentario, apoyándonos igualmente en la comunicabilidad, es decir, en la capacidad de transmisión, que los analistas sean capaces de explicar, de comunicar lo que es el psicoanálisis y de lo que se trata su trabajo para cualquiera, dentro y fuera del campo. Si haber atracción por lo que se estudia, la idea de que solo con mucho deseo es capaz de entender el psicoanálisis, como si fuese necesario algo extraordinario para entender un concepto. Si pensamos en términos científicos, eso no tiene el menor sentido. Para entender se necesita de estudio, y no necesariamente estudiamos lo que nos gusta o lo que nos conviene en el momento. Si fuese así, hacer una formación sería imposible. En ese sentido, buscamos incitar la curiosidad y la actitud crítica de los analistas, sean principiantes o no, para que no se abstengan de preguntar, cuestionar, argumentar lógicamente lo que se lee o lo que se produce, ya que partiendo de la teoría de Lacan es exactamente eso, o debiera ser, lo que hacemos en el trabajo con nuestros analizantes. El grupo refuerza la necesidad de que la relación entre los analistas precisa pasar de una jerarquía a una horizontalidad, donde todo tiene potencialmente la misma capacidad investigativa. Para eso, es preciso estar atentos y advertidos de las trampas y de las formas abusivas que un discurso autoritario y central pueda tomar, como también de las claves de lectura con las cuales se investiga cada concepto, del contexto técnico en que cada autor está afirmando lo que dice y de las diferencias de las teorías de una teoría con otras, sus límites y especificaciones. Sostenemos la capacidad de ejercer, en cuanto a analistas, esa postura crítica investigativa. Por eso, basta recordar que esta no es habitual. Las sociedades permanecen sordas frente a las novedades que surgen. Por tanto, tenemos que reaprender a leer un texto,
compreender su sentido. Precisamos no solo leer, sino producir, escribir. Cuando escribimos, formalizamos una idea. Cuando entramos en el registro de la escritura, nos damos cuenta de lo que entendemos y de lo que no, de lo que necesitamos revisar, estudiar más a fondo. Nos damos cuenta de las incoherencias y inconsistencias que muchas veces cometemos sin saber. La calidad del pensamiento se conforma por el refinamiento de ese camino formal, desde el pensar que parte el analista. Ese es el punto inicial para hacer de nuestro campo una operación discursiva de la práctica analítica. Por eso, el Grupo Borda genera material a través de Facebook, Instagram, YouTube, sitios de Internet y plataformas de audio, buscando responder y ampliar las inquietudes proporcionadas por esta propuesta de trabajo. Contamos con una revista online y gratuita en nuestro sitio www.bordalacaniana.com. Se reúne lo que hemos trabajado a lo largo de un año de formación. Más adelante de este año, o a más tardar en el inicio del próximo, estaremos publicando una nueva revista cuyo tema abordará nociones y conceptos de la teoría de Lacan. Para la discusión de hoy, vamos a comenzar por un punto que consideramos es el modo en el que frecuentemente se produce y es transmitida la teoría en psicoanálisis. Para eso, vamos a destacar el texto de Freud, de 1914. Recordar, repetir y reelaborar. En este escrito técnico de Freud, expone de manera resumida lo que pensaba era el objetivo de un análisis. Que alguien pudiese recordar con el analista lo que vivió. Para que eso fuese elaborado y no actuado en la vida o en el propio análisis. El hablar vendría al lugar a contramano de la acción por parte del analizante. Una forma de elaborar sería a partir de las repeticiones a través del habla. O sea, retomar el pasado de un modo hablado, articulado, para llegar a una elaboración de lo vivido. Para eso, la tríada: recordar, repetir, reelaborar. Así, del mismo modo en el que Freud habla del proceso de un análisis, nos que parece que también ocurre en el movimiento de la producción teórica. ¿Cómo? Partimos de Freud siempre, eso es incuestionable. Para estudiar a cualquier otro autor, en psicoanálisis partimos del padre. O sea, recordamos, retomamos a aquellos que tomamos como legado y ahí repetimos. Repetimos lo que ya está ahí, lo que fue escrito, la lectura que todos tienen en consenso. La lectura que todos tenemos en consenso. Se sustenta en un cierto tipo de lectura, en la que participan los comentadores más conocidos que proponen una elucidación. Llamamos a esa lectura ortodoxa, porque es aquella que opina directamente. Lo que escapa a eso estaría equivocado. Hay un saber producido y consensuado.
que elaboramos de eso que recordamos y repetimos? Es una cuestión. Es la pregunta, ¿no? Ahí está el centro de la cuestión. ¿Cómo nos apropiamos de los textos utilizando lo que nos interesa? Eso es importante señalarlo. ¿Cómo usamos lo que es escrito por otros? ¿Qué es lo que de Freud, de Lacan, de otros autores o incluso comentadores nos sirve para sustentar o deconstruir nuestro pensamiento? Porque investigar demanda que podamos cambiar el rumbo de lo que se demuestra equivocado. Algo importante de resaltar es que cuando Lacan retorna a la obra de Freud, no está siguiendo a la letra, no está, por tanto, repitiendo lo que Freud ya mencionó, sino que va atrás del espíritu fundador del psicoanálisis. Ese es un espíritu científico. La causa freudiana está íntimamente ligada a ese espíritu. Lacan va tras de los fundamentos, de las preguntas de Freud y no de sus respuestas. En ese sentido, se hace urgente revisar nuestro modo de estudiar, de investigar, de producir en psicoanálisis. Porque muchas veces lo que nos es requerido de un trabajo institucional, sea académico o no, es que podamos repetir. Por más que las producciones se presenten como nuevas, la novedad parece, generalmente, tratarse de una forma diferente de hablar sobre lo mismo. Porque hablar diferente es traicionar y de eso tenemos miedo. Estamos temerosos de traicionar y tal vez por causa de eso, nuestra curiosidad en la formación psicoanalítica no es instigada, fomentada. No se hace porque podría llevar a una traición. Si una novedad nos parece interesante frente a lo ya está estipulado, a lo que ya está estipulado, podemos querer abandonar el barco y eso trae problemas. No es sin consecuencias, inclusive políticas. De lo que trata este ciclo de conferencias, estamos aquí hablando de la política implicada en nuestra formación en psicoanálisis. Precisamos estar atentos a eso. Nadie, por ejemplo, se cuestiona mucho sobre lo que está produciéndose en términos de metodología, por no mencionar el rechazo de nuestro campo a la ciencia. No sabemos mucho cómo se manifiesta eso en nuestros países vecinos, pero en Brasil se alza la bandera de la ciencia para luchar en favor de la democracia. Para pensar nuestro campo en términos científicos, como lo señala Lacan en varias ocasiones, no hay gran compromiso. Tal vez por eso el mayor interés en el campo de la investigación sea, entre algunos temas, la relación con lo contemporáneo y menos sobre el cómo se investiga, la metodología y la estructura del estudio y de la investigación misma. Si osamos cuestionar lo que parece inadecuado, sin lugar, sin sentido, rápidamente aparece alguien proponiendo que los argumentos teóricos sean llevados dentro del análisis personal, como si éste nos fuese a orientar, por ejemplo,
sobre una contradicción en un texto de Freud, o sobre la importancia del estudio de la topología en el entendimiento de la propuesta de Lacan. Como si el propósito del análisis personal pueda dar entrada a eso, apagando una chispa que podría encender la hoguera del espíritu investigador. Por tanto, sería un lugar para silenciar delante de lo ya establecido, de la ortodoxia. No podemos perder de vista que algo fundamental en la enseñanza de Lacan es su propuesta de su versión de los textos, sean freudianos, de la subversión de los textos, sean freudianos de filosofía o de lingüística. Cuando él retoma y cita los textos, no lo hace para presentar propiamente la idea del autor. Él ya aborda el texto en un movimiento de desconstrucción, para usar lo que de ahí sirve para su propio pensamiento, sea oponiéndose a una idea sin medidas tintas, sea convocando lo que él considera mejor en aquel escrito. Entonces, cuando él habla del reverso del psicoanálisis, él no se está refiriendo solamente al modo como deberíamos leer el texto producido en un análisis a través del discurso entre analista y el analizante. Él también se refiere a nuestro estudio, a lo que producimos teóricamente. La idea del término reverso, por su etimología, es poder girar, doblar a otro sitio un texto, trabajarlo no en conformidad, produciendo descontinuidades, diferencias, rupturas. Tal vez sea interesante en este punto abordar la noción de malentendido. Este se configura por un acto crítico realizado sobre el texto, por el cual el autor acabaría por crear sus propios precursores. O sea, el precursor no estaría antes ya dado. Él sería creado en el momento de un acto crítico sobre el texto y solo a partir de ahí podríamos decir que es el anterior. Esa es una idea contraintuitiva. Cuando Lacan en el Seminario 1, en la sesión del 7 de abril de 1954, afirma que el retorno de lo reprimido no vendría del pasado, sino del futuro. Eso de lo que se trata, ¿cómo sería eso posible? Lo anterior no es algo que fue vivido y se quedó ahí olvidado en el pasado, marcado en algún lugar de nuestro cuerpo. Entonces, en la teoría de Lacan, no habría nada a ser rescatado en el presente. Para recibir un nuevo significado, eso solo podría existir en cuanto ha pasado en el momento en el que yo hablo de eso, produciéndolo en un análisis. Esa es la misma lógica de producción de un texto teórico. No es que un autor, Freud o Lacan, exista y nosotros retomamos lo que ellos escribieron para darle un nuevo significado a los textos. Es en el momento en el que trabajamos un texto freudiano que lo creamos y podemos decir, a partir de esa creación, que él estaba ahí antes, como si estuviese dado independiente de nosotros.
Tal vez por eso Lacan sale tanto de aquello que estaba establecido en Freud. Está a partir de la lectura que él hace de Freud. Depende de que podamos leer a Freud a partir de Lacan y no al contrario. Lacan resaltaba que antes de él nadie había conseguido leer lo que ya estaba en Freud. En la contracapa de la primera edición de los escritos de 1966, es resaltado como Freud descubre el inconsciente y los analistas se habrían desviado hasta el descubrimiento de Freud por Lacan. A eso apunta este proceso de malentendimiento. Es de eso que Lacan nos advirtió. Y tenemos que confesar, de un modo nada explícito. Y tal vez sea por eso que frecuentemente se pasaba hablando con las paredes cuando daba sus seminarios. Sentía que no lo entendían y no seguían su método. Preferían imitar su estilo, algo que él mismo desaprobaba. Nuestra hipótesis en este trabajo es que el malentendido nos permite una búsqueda que no sigue la serie de recordar, repetir, elaborar, por el cual regresaríamos a los autores creando un texto innovador a partir de un nuevo montaje sobre los dichos ya establecidos. Una búsqueda de otra serie fundada en la crítica y la investigación que apunte a algo distinto, tal vez más interesante y que nos permita avanzar. Otra palabra que los analistas tienen miedo de pronunciar. Avanzar también es visto como traición, como suplantar al antecesor. Cuando por un proceso del malentendido somos nosotros quienes creamos a partir del trabajo crítico que ejercemos sobre su texto. Leer no sería, por tanto, extraer del texto lo que ya está explícito en él. Precisamos utilizar la crítica interna al propio texto, interpretando entre líneas lo que también hacemos en la clínica, buscando las repeticiones, el contexto, las contradicciones, estudiando las afirmaciones categóricas para cuestionarlas. En ese sentido, buscar se contrapone a tomar citas como verdades absolutas para ser replicadas. Lo que nos remite al método científico, pensar formas de falsear nuestras propias hipótesis. No podemos sustentar más la inmunidad del psicoanálisis, por la cual el analista siempre es atinado, siempre tiene la razón. Es de eso de lo que se trata para Lacan. La resistencia del analista cuando insiste en una hipótesis que se demuestra equivocada en un caso, pero sigue insistiendo por pensar que es el analizante quien está resistiéndose en aceptar aquella interpretación. En este sentido, el analista se resiste ante la teoría que fundamenta su quehacer científico, falseable y abierto a la novedad. De ese modo, deberíamos ejercer frecuentemente la crítica. Seamos autocríticos con nuestras propias teorías sin evitar nunca el debate. Así, criticar y pensar coinciden. Para que podamos producir efectos con nuestra búsqueda,
y así avanzar, la investigación necesita de antemano ser pasible de agujeros, cercana a la política que nos toca. Recordemos con Lacan, en La dirección de la cura y los principios de su poder, el analista, citó a Lacan, el analista está menos libre en aquello de que domina la estrategia y la técnica, la táctica, o sea, en su política, donde él haría mejor situándose en su falta en ser que en su ser. Si no hay libertad para el analista en términos de su política, es porque no se trata de un ser centrado y cerrado en sí mismo, a través de verdades absolutas y dogmáticas que él debería operar. La apuesta del Grupo Borda y de las asociaciones que participan de este ciclo de conferencias es que podamos operar desde otro lugar, manteniendo siempre esta postura científica que nos permite avanzar con las producciones y transmisión del psicoanálisis. En este momento es importante entrar también en la cuestión extremadamente problemática que abarca los desafíos de la producción teórica en nuestro campo. Nos gustaría poner sobre la mesa el hecho que nuestra comunidad parece depender de la autoría. Es como si estuviéramos siempre recurriendo a esa instancia para garantizar la validez de aquello que decimos. Algo solo tendría consistencia si pasa por el nombre de Freud o Lacan. Esos son nuestros dos grandes tótems. Nuestros dos grandes tótems, Freud y Lacan. Las dos grandes figuras que parecen organizar nuestro campo y dictar nuestra producción. Nada escapa a esas dos figuras. El asunto es que tal vez deberíamos comenzar a considerar el hecho de esa proeminencia, esa grandeza, esa omnipresencia puede de alguna manera ser un obstáculo para el avance de nuestra teoría. ¿Por qué? Porque en este movimiento de retorno al autor acabamos personalizando las preguntas. Y eso, inevitablemente, genera una especie de culto dentro de nuestra comunidad. Genera un guión de inmunidad. Lo curioso es que esta dinámica, a pesar de comenzar con las figuras de Freud y Lacan, se extiende a nosotros y acabamos teniendo una dificultad tremenda para asimilar y lidiar con eventuales críticas a nuestros propios postulados. Aclaremos, no es que no lidiemos bien con las críticas a las teorías de esos dos psicoanalistas. Nosotros tampoco lidiamos bien cuando esas críticas recaen sobre aquello que decimos. Por ejemplo, si estamos en un congreso presentando un trabajo y alguien tiene una objeción, pensamos que se trata de un ataque personal y no hacia aquellos que acabamos de enunciar. ¿Ustedes perciben la trampa imaginaria que está en juego aquí? En lugar de concentrarnos en las fracturas de aquello que decimos, de concentrarnos en las contradicciones de lo que enunciamos, en los malentendidos que nuestro interlocutor promueve de nuestro texto, preferimos enredarnos en la consistencia de nuestra imagen,
optamos por intuir que la objeción hecha guarda un odio reprimido hacia nuestra persona. Todo el tiempo nos encontramos con situaciones de este tipo y ahí nos podemos preguntar dónde fue que todo eso comenzó. Tal vez sea el momento de traer a colación algunas citas del propio Freud. En 1914, en su contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, dice lo siguiente, cito a Freud: pienso tener el derecho de sostener que aún hoy, cuando hace mucho que ya no soy el único analista, nadie puede saber más que yo lo que es el psicoanálisis, cómo se distingue de otras maneras de estudiar el inconsciente, y lo que merece tener su nombre o debería recibir otra designación. Nadie más que Freud. ¿Se dan cuenta? Tenemos otro texto que nos gustaría traer para ustedes titulado La descomposición de la personalidad psíquica, que es un texto de 1933, donde Freud dice lo siguiente: créanme, no gustamos de dar la impresión de ser una sociedad secreta y practicar una ciencia oculta, pero tenemos que percibir y proclamar como nuestra convicción que nadie tiene el derecho de intervenir en una discusión del psicoanálisis si no adquirió determinadas experiencias que apenas mediante el propio análisis pueden ser adquiridas. Se dan cuenta de que en todo momento tenemos ese apego a la noción del autor. El analista sería intocable en la relación con lo que propone. Es curioso porque pareciera que la noción del autor confórmase en el sello de nuestra comunidad bajo un paradigma de autoridad. Esa es la cuestión fundamental. Cuando en cualquier momento recurrimos a la figura del autor, estamos a fin de cuentas buscando esta garantía dada por la figura de autoridad. Eso es fuerte y genera una serie de problemas para nosotros. Otra cuestión que tal vez valiese la pena ser presentada es que, por concentrarnos en la dimensión personal, acabamos dando una énfasis tremendo a las biografías de los autores, y no a cualquier biografía. Eso es muy interesante. El apasionamiento en nuestro campo por los chismes de estos autores, por la vida personal, por las infidelidades, por las excentricidad, por los rituales, por todo aquello que a fin de cuentas no dice nada respecto al texto. Eso genera una serie de problemas porque es común que busquemos las razones para determinados conceptos dentro de la vida personal de sus autores. Es decir, buscamos las razones para determinada obra a partir de la vida personal de ellos. Es como si la respuesta para eso debiese estar en lo cotidiano, en el paseo por el parque, en el trauma infantil, en la experiencia vivida. Eso era una cosa que Freud hacía cada tanto con determinada gente. Lo hizo con Leonardo da Vinci, Dostoiévski y con una serie de figuras más. ¿Cuál es el nombre de este tipo de procedimiento?
psicologización. Lo que inclusive fue bastante criticado por Lacan, aunque él también hiciese eso en algunos momentos. La psicologización es una ingenuidad, una impropiedad. Ese movimiento de buscar en elementos personales las razones para una obra. Hizo con Joyce, ¿no? Hizo con Joyce. Lacan hizo con Joyce. Otro asunto que decir respecto a esa deificación de figuras como Freud y Lacan es que esa dinámica acaba alimentando el mito de la autofundación, que es un mito bastante presente dentro de nuestra comunidad. ¿Qué es el mito de autofundación? Es el mito de que el psicoanálisis nace del psicoanálisis. Es el autorreferencial y nace de la experiencia de Freud. Nace únicamente del intelecto de Freud. Pero lo que ocurre es que eso no se verifica. El propio Freud está en todo momento apuntando las referencias que dan base y sustentan las reflexiones que él está proponiendo. La cuestión es que estamos en un culto, en un ambiente medio religioso. La gente acaba dejando eso de lado como establecido para nosotros, como ejemplos de conceptos que forman parte del edificio psicoanalítico, pero que fueron trabajados anteriormente por otros autores. Podemos citar el concepto de libido de Richard von Krafft-Ebing, el concepto de autoerotismo de Havelock Ellis, el concepto de sexualidad infantil de Albert Moll, el de ello de Grodeck y el de zonas erógenas de Ivan Bloch. Lo curioso es que la gran mayoría de esos conceptos son referenciados por el propio Freud. Pero ¿qué ocurre? Es como si no tuviéramos la sensibilidad para encarar esa cuestión, como si no viéramos el problema. Tal vez un buen ejemplo para demostrar eso sea la interpretación de los sueños. Esta fue la obra que inauguró el psicoanálisis, lanzado en 1900. En la aurora de un nuevo ciclo, y a pesar de ser la obra fundamental de nuestro campo, a pesar de tener un papel destacado en la teoría, a pesar de que Freud la consideró como la obra más importante, a pesar del propio Lacan retoma y elogia este texto en varias ocasiones, es un hecho de la interpretación de los sueños se lee poco dentro de nuestra comunidad, por lo menos de forma completa. La edición brasileña que tenemos aquí de una editora llamada Compañía de Letras tiene más de 700 páginas. Es curioso que los psicoanalistas no tengan mucha vergüenza en decir que aquello que les interesa del texto es únicamente el capítulo 7, en el cual Freud presenta su propuesta en términos de metapsicología, presenta el aparato psíquico. Ese es el punto fundamental. En el capítulo 1, por ejemplo, que tiene más de 100 páginas, Freud nos da un buen baño de referencias. En todo momento traza las discusiones que fueron hechas sobre la cuestión de los sueños, mientras él va hacia la filosofía, la psicología, la psiquiatría, la antigüedad y la religión. En ese trayecto nos encontramos con una serie de autores que enunciaban tesis de Freud, que Freud más tarde defenderá como importantes para su edificio teórico. ¿Se dan cuenta? Como no leemos
ese primer capítulo, como la gente piensa que solo interesa el capítulo 7, no tenemos conocimiento de esa referencia, de esas teorías que están ahí siendo colocadas por Freud y que también son importantes. No damos valor a la importancia, al propio proceso de búsqueda, al proceso de recorrer un texto. ¿Por qué? Porque estamos aprisionados en la figura mítica de alguien que creó todo a partir de nada. Ahí dentro de ese escenario, cuando vamos para el capítulo 7, solo podemos pensar que todo es inédito, que todo el libro es inédito y que todo salió de la cabeza de Freud. No estamos diciendo que Freud robó los conceptos de otras personas, que robó la teoría de otras personas. No estamos afirmando que Freud es un fraude o que el psicoanálisis en 1900 no tiene un estatuto de evento. No estamos diciendo eso. Decimos simplemente que el psicoanálisis no nació de la nada, que él bebe de otras teorías. Eso me parece que es el punto fundamental. Tal vez fuese el caso poner en debate la necesidad de prescindir del nombre de los autores para avanzar en nuestras búsquedas, en nuestra teoría, en nuestra clínica. Dejar un poco de lado esos debates infructíferos que caen en el nivel de la persona para enfocarse en el texto. Dejar un poco de lado ese registro imaginario, ese culto, esa idea de genio aislado y apartado de todo y de todos. Esa cosa medio infantil y comenzar a relacionarse con el texto de forma diferente. El trabajo con el texto es diferente del trabajo con la persona. Ese tal vez sea un punto fundamental y tal vez una de nuestras dificultades esté justamente ahí. Un psicoanálisis del futuro necesita ir más allá de las personas, más allá de los autores. Cuando nosotros de alguna manera nos fiamos de esos autores, cuando a cada momento retornamos a esas imágenes, no nos damos cuenta que eso acaba imposibilitándolo para gestar un psicoanálisis territorial. Territorial en el sentido de una teoría que diga algo al respecto de Brasil, a los desafíos de nuestro territorio. Existen particularidades que dicen respeto al lugar donde vivimos. Muchas veces entramos en este movimiento de apenas importar teorías. Estamos todo el tiempo siendo colonizados dentro de nuestra comunidad. Si vemos a un tipo de Francia, si vemos a un tipo de Francia hablar sobre el psicoanálisis, pensamos que es la última maravilla. No estamos diciendo que lo producido allá en Francia no sea interesante, importante. Simplemente es preciso arriesgar también nuestra producción y ubicar un poco nuestras cuestiones ahí. Colocar un poco de los aportes que no están circunscritos en el territorio europeo. Otro tema que debemos abordar aún es la dificultad de investigar el psicoanálisis. Quiero comenzar haciendo referencia a un texto extremadamente importante de la obra freudiana llamado Análisis Profano. El psicoanálisis profano o laico. Creo que para ustedes es laico, ¿sí? Jesús me ha dicho que es laico. En portugués la opción de traducción fue análisis laico.
Así parece fundamental, para ustedes es profana. ¿Sí? Así parece fundamental para Freud apuntar que el psicoanálisis tiene una dirección clara en razón de su necesidad de pensarse como ciencia, como una investigación, como una búsqueda. Nos gustaría antes que nada apuntar una cuestión importante para nuestro debate aquí, que es el hecho de que el psicoanálisis tiene que ser laico. Tenemos que señalar que laico no quiere decir ignorante, el que no tiene el saber. Laico para Freud es aquel que no participa del clero, aquel que está fuera de la autoridad del clero, de la iglesia y del saber religioso, saber que se constituye en su autoridad. Entonces, laico es necesariamente un científico. La opción de traducción de ese término en la edición de Amor Orto en español fue profano. ¿Sí? Un psicoanalista debe aceptar su saber en la laicidad, debe ser un saber profano, un saber que no se dobla a la autoridad del clero, que no se dobla a un punto de autoridad. Debe ser, por tanto, un saber científico. Esa es la división que debería quedar clara para nosotros del psicoanálisis entre un saber que tiene legitimidad, su lugar inscrito en la autoridad sagrada, y un saber que, por el contrario, se localizaría dentro de lo que Freud pensó y hasta hoy se coloca como saber científico. Eso debería poder orientarnos en nuestra búsqueda de investigar en psicoanálisis. Es obvio que en determinada dirección hacer un análisis es investigar, poner de alguna manera en escrutinio nuestras identificaciones, nuestras ideas, nuestros fantasmas, nuestros deseos, nuestros amores, nuestras pasiones. En este texto, inclusive Freud dijo que la cura, el tratamiento vendría por añadidura, en segundo orden. Porque sobre todo el psicoanálisis no es más que una investigación, una búsqueda científica. Primero que nada quiero apuntar para ustedes la importancia de retomar la idea de cientificidad al día de hoy. Una de las mayores dificultades de investigar en el campo del psicoanálisis es que no tenemos idea de lo que es una investigación. Aquí evidentemente no cabe entrar en las dificultades institucionales de la investigación, de las dificultades relacionadas o relativas al propio texto y sus traducciones. Quiero tratar en este momento de la importancia de hacer de un texto algo profano, o sea, algo inverso a lo sagrado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que deberíamos tener la capacidad, tanto dentro de un análisis como en el estudio y el trabajo teórico, de llevar a un texto a lo que es simplesmente un texto. Una obra teórica, una obra conceptual, organizada alrededor de un conjunto de ideas. Se trata de no hacer de esa obra el deseo de un autor, de una persona muy específica. Retirar el texto del ámbito de lo sagrado, esa especie de corte, de ruptura con el saber clerical, con el saber religioso y poco democrático, digamos así, que debería de ser nuestra primer bandera. Hacer el texto una cosa de fácil acceso, sin amarras, sin dificultades, sin mistificaciones. Los textos de Lacan principalmente son controvertidos en la medida en que ellos tienen una carga muy pesada de misticismo, de dificultad. Por cierto, casi todos hemos escuchado dentro de nuestro trabajo con el psicoanálisis que Lacan es un autor muy difícil. Es un autor imposible de entender. No es para mí. En
algún momento voy a poder discutir, se dijo, ¿no? No es para mí, entre comillas. En algún momento voy a poder discutir estos textos, pero ahora no. Me quedo en mis carteles leyendo otros textos millones de veces. En fin, parecer haber una decisión política muy clara en nuestro campo. En lo que respecta al acceso a los textos, no solo en cuestiones de publicación. También hay un movimiento político muy fuerte para colocar en un segundo orden de importancia una gama de conceptos, pensamientos e ideas, principalmente de Lacan. Nuestro acceso es dificultado. Quiero llamar a la atención sobre una decisión política que tomamos una vez que entramos en el psicoanálisis. Tomamos esta decisión política, que es al mismo tiempo una decisión epistémica y práctica relacionada a lo que hacemos en la clínica. Se trata de una decisión que, en suma, envuelve nuestro lugar dentro del psicoanálisis. Es una decisión que dijo lo siguiente: ¿cómo vamos a tratar con todo el aparato conceptual? ¿Cómo lidar con eso? A lo que parece, acabamos por tomar una opción por la bandera estética, por la poesía, por el arte, por Joyce, por el teatro, por todos esos aspectos que vuelven una cierta mistificación del trabajo como un todo. Acabamos tomando una rápida decisión en razón de los textos de Lacan en aquello que tiene de más poético y al mismo tiempo más hermético. Hacemos de Lacan algunas veces un nietzscheano y otras veces alguien preocupado por lo sensible. El concepto de gozo nos sirve para ello. Veces alguien preocupado con lo sensible. Haciendo eso, dejamos de lado una parte considerable de su enseñanza. Dejamos de lado una propuesta científica, radicalmente científica. Inclusive tenemos declaradamente una especie de aversión a la ciencia, un posicionamiento anticientífico muy radical. Olvidamos que no solo Lacan, también Freud, tuvieron pretensiones de producir un psicoanálisis científico, teniendo una labor exhaustiva para colocar su disciplina del lado de la ciencia. Y como dijo antes, sus razones eran muy claras, una vez que él quería tirar la autoridad de la mano de los médicos, de los que tendrían algún tipo de poder sobre la transmisión. Es muy claro que él pensó la cientificidad de una manera política y estratégica para colocar el psicoanálisis en un lugar propio de su campo. Es decir, en su lugar laico y no santo. Es Lacan quien llama la atención sobre la proximidad entre médicos y santos, y a través de una ocurrencia que apela a la homofonía en el francés, entre la última sílaba de la palabra francesa que significa médico, médecine, y la palabra santo, saint. En la misma dirección de Foucault, el que coloca a los médicos como padres modernos, o sea, el médico sería aquel que tendría autoridad sobre el cuerpo, sobre aquello que comanda las pasiones. Entonces Freud fue muy hábil en eso. Él tiene esa ocurrencia en el texto del análisis profano. Es precioso lo que dice al respecto de eso. Al final del trabajo de Freud, él se esforzó. Acho que vai parar agora. Ok. Não, está ok. Él tiene esa ocurrencia del texto del análisis profano. ¿Sigue? Sí, sigue. Es precioso lo que dijo respecto a eso. Al final del trabajo de Freud, él se esforzó para colocar el psicoanálisis junto a la ciencia. Solamos citar la cuestión sobre la cosmovisión, para decir que el psicoanálisis no tiene una visión del mundo. Pero luego, en el párrafo siguiente,
Freud afirma que si el psicoanálisis debe tener alguna, sería de la ciencia, la cosmovisión de la ciencia. Acordamos con el viejo Freud, entendemos con él que esa pretensión tiene sus límites y que Freud no tenía una idea de ciencia muy adecuada. De hecho, el psicoanálisis no puede ser una ciencia. Citamos de buena manera innumerables pasajes de Lacan en los que él dijo que el psicoanálisis no puede ser una ciencia. Hacemos esto a pesar de tener innumerables citas en las que Lacan dijo lo contrario. La cuestión es esta. ¿Por qué esa bordura tan violenta y masiva sobre la cuestión de la cientificidad del psicoanálisis? Eso sin entrar en el aspecto de que el sujeto sobre el cual operamos es el sujeto de la ciencia, pasaje repetido algunas veces en la obra de Lacan. Este tampoco era ingenuo al tratar la relación del psicoanálisis con la ciencia. En ciencia no podría haber psicoanálisis. Sin ciencia no podría haber psicoanálisis. Sin revolución científica, tal como es pensada por Poiré, no podría haber psicoanálisis. ¿Cómo se investiga teniendo en mente que es algo relativo a lo que se produce como científico si nuestra comunidad tiene total aversión a la ciencia? ¿Cómo se investiga lo que es curioso? Porque tenemos una relación particular con la investigación. Gustamos de colocarnos como detectives, aquellos que investigan un crimen. Ahí entra una problemática moralista que aparece en nuestro campo, pero no es de eso de lo que nos gustaría de tratar ahora. La investigación, sobre todo, es una proposición escéptica de levantamiento de preguntas de formulación de nuestras cuestiones. Lacan dijo muy bien eso: el psicoanalista tiene que ser un escéptico, y habla sobre los escépticos antiguos, que son los más puros del escepticismo. Eso caracteriza la ciencia, esa puesta en duda de los fundamentos. Es el espíritu científico de Bachelard, Poiré, hasta Poiré. Y hasta el propio Lacan con el estructuralismo. El pensamiento matemático es lo que está en juego. Una vez más reforzamos la pregunta: ¿cómo se investiga si lo que concierne a la investigación es algo con lo cual no podemos relacionarnos? Políticamente decidimos no tratar de eso. Políticamente tomamos una fuerte decisión de simplemente dejar de lado todo lo relativo a eso. No es solo dejar de lado algunos seminarios que discuten eso. Si ustedes abren cualquier seminario, verán una referencia directa a la matemática, a la ciencia, a la topología, a la lógica, a la propia filosofía, a la discusión sobre eso. Platón. ¿Cómo investigamos si no conseguimos usar eso que de la ciencia fue tan importante para Freud y Lacan, que es la fuerza del escepticismo? La fuerza de encontrar un texto y hacer de él apenas eso, un texto que vehicula ideas. ¿Cómo analizamos si no podemos hacer esa excepción, esa separación radical entre el yo y lo que se dice, entre el dicho, la estructura de ese pensamiento y autoridad de quien lo dijo? Ese es un paso radical para Lacan. En última instancia, quien habla en un análisis es el ello, es un punto de indeterminación. Eso es central de nuestro campo. Nos gustaría llamar la atención hacia un punto. Estamos en la peor pandemia de nuestra generación. Es una pandemia violentísima. Estamos en un país
que rechaza y lucha diariamente contra la ciencia. Estamos en un país que abierta y radicalmente persigue el pensamiento intelectual. No digo que debemos hacer una apología irrestrita de la ciencia. Se trata de señalar que estamos en un país que actualmente tiene un movimiento absolutamente irracionalista y anti-intelectualista, donde las instituciones de educación superior están siendo perseguidas, sin hablar de una cacería en las decisiones como cuota en las universidades de posgrado. En fin, estamos en un periodo de nuestro país abiertamente anticientífico, en contra del pensamiento y las ideas. ¿Hasta qué punto vale la pena sostener que somos anticiencia? Eso sale de la boca de algunos psicoanalistas importantes de nuestro campo. El psicoanálisis es anticiencia. Que la ciencia en última instancia hace mal a las personas. ¿Hasta qué punto es inteligente hacer este tipo de afirmaciones? Tenemos un problema que es, en último análisis, político. Un problema que es del campo del saber también. Una vez que de la ciencia surgen las condiciones para ver psicoanálisis. Un problema que, para decirlo todo, es el problema del psicoanálisis, porque es la ciencia quien coloca aquello con lo cual trabajamos. Ese punto a lo que Freud buscó hacer y Lacan buscó mantener, que es esa especie de orientación en razón de la investigación, del trabajo escéptico relacionado a lo que una persona dijo. La investigación debería ser nuestro norte, porque tenemos tantas dificultades con eso, que tenemos para investigar en psicoanálisis, si estamos más preocupados por la potencia estética o poética de la palabra de Joyce o de Clarice. ¿Qué queda para investigar si tenemos poquísimo acceso a material de buena calidad de nuestro campo? Son obstáculos que en última instancia tienen que ver con nuestra relación íntima con la ciencia, con la laicidad necesaria, con la destrucción de esa autoridad que comanda a nuestra investigación y nuestro trabajo. ¿Cómo investigamos el psicoanálisis si tenemos esa total aversión a la investigación? Para finalizar, nos gustaría tocar en un último punto que tal vez pase por la discusión como un todo. Hablamos sobre diversas cuestiones que versan respecto a la transmisión y a la investigación del psicoanálisis. El problema del malentendido como investigación crítica del contenido, la necesidad de abandonarlo a la autoridad autoral, la laicidad necesaria para mostrarnos comprometidos con el movimiento científico, o por lo menos con el espíritu científico, tal como Bachelard lo pensó en resumen. En todos los puntos formulamos críticas respecto a las cosas que hacen en nuestro campo. Una repetición ciega de los contenidos sin ninguna reflexión crítica. Una evitación del debate que pierde potencia cada vez que apelamos a un Freud dijo, Lacan dijo, o ellos hicieron eso. Un misticismo de rostro religioso que mantiene los dichos y ritos del campo encerrados cuidadosamente bajo una aura sacra. En todos los casos el problema es institucional y democrático, específicamente en el caso del misticismo. Lo que está en juego es el acceso restringido a lo que está en controversia en el campo psicoanalítico. De varias formas, la faceta poco democrática del psicoanálisis se evidencia desde el acceso
a los libros y las traducciones, hasta los aspectos puramente materiales que sustentan la posibilidad de un vínculo con el psicoanálisis. Como psicoanalistas, adoramos incorporar todos los debates que impregnan el tejido social y afirmar lo que ellos dicen respecto a nuestro campo. Pero, ¿en qué momento revisitamos los cimientos teóricos que sustentan una serie de preconceptos completamente anticuados? ¿Cómo podemos decir que Freud fue el primer feminista si no tomamos en serio que él mismo insistió en el concepto de la envidia del pene? ¿Cómo podemos tomar en serio la cuestión del género si rechazamos renunciar al binarismo sexual, lado hombre y lado mujer, de las fórmulas de la sexuación? Es bonito hablar que todo es, en suma, es significante, si apenas damos dos elementos para la función del significante: el hombre y la mujer. En suma, nunca podremos generar debates de lo que viene siendo trabajado si no nos comprometemos con una revaloración de las bases de nuestro edificio teórico, si no conseguimos mirar más allá de los mitos de Freud y Lacan, si no conseguimos trabajar el psicoanálisis por las ideas que están en juego. Con todo, la tentativa de revalorar los preconceptos teóricos que sustentan el campo del psicoanálisis parece un sueño distante. ¿Por qué? Porque otra faceta de nuestro campo es el hecho de ser absolutamente incapaces de responder en cuanto a institución. La institución psicoanalítica está absolutamente a la inversa de una institución de fato, prefiriendo la frágil seguridad insular. Los psicoanalistas verdaderamente se incomodan con la mínima conversación sobre las instituciones. Aquí en Brasil hablamos mucho de somos unos para describir nuestro oficio. Somos unos. O sea, no hacemos un colectivo que responda por una idea en común. Un bando de gente que por cualquier razón se reúne para estudiar y hacer carteles, pero se reserva el derecho de entender bien, de bien entender teóricamente. Yo lo digo o que cualquier cosa y es válido. Aquí parece que el movimiento neoliberal es la vertiente violentamente más presente. No podemos jamás hacer un colectivo, proponer un pensamiento en común, reunirnos sobre una égida. Emprendedores de sí mismos, los psicoanalistas confortablemente en sus burbujas. Ahora es contra eso que Borda surge. Somos todos de Brasil, somos 10, pero aportamos a la construcción de un psicoanálisis en común con todos los camaradas de Joyka, de Lacan Big Data,